Mis hermanas, hermanos, paz a todos vosotros, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Estamos grabando varios cassettes, hablando la palabra escrita y en la Biblia, porque las profecías, la última profecía se escribe en la isla de Patmos. En la isla de Patmos. En la isla de Patmos, el último que escribe fue Juan, uno de los 12 discípulos, uno de los 12 discípulos, uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Juan, que era uno de los discípulos de Cristo, en una prisión llamada Patmos, que queda allá en el oriente, era una cárcel. Él había sido llevado ahí en ese lugar, encarcelado, donde Dios le entrega 7 libros, 7 libros en rollos. Bueno, él escribe en rollo, ¿no? Pero lo que él vio fue una cosa celestial. De ahí él ya lo escribe en rollos. Primero es la visión, lo ve, y después de haber visto todo como era, él escribe lo que ve. Primero ver cómo el Cordero desataba los sellos, porque el que desató los 7 libros de Apocalipsis, voy a escribir acá porque creo que he arreglado bien, voy a abarcar desde acá todo esto. Bueno, ¿cómo será así? Vamos a abrir con la luz. Juan es arrebatado en la isla de Patmos. En la isla de Patmos. Libro de Apocalipsis 1, versículo 10. Fue arrebatado en el día del Señor, vio las visiones, vio lo que Dios iba a hacer, pero vio un personaje que se llama el Cordero de Dios. Porque el que desató las escrituras de los sellos en el cielo, Cordero de Dios. ¿Quién es Dios? Vamos a ponerle su nombre. El Cordero de Yahweh. Voy a escribir acá. Lo voy a escribir en iniciales. Traducido en el idioma de nosotros, Jehová. El Cordero de Jehová. Bueno. Hay un solo Cordero. Por ahí están hablando que Ezequiel Atacusi es el que fue arrebatado a desatar los 7 libros. Yo no sabía si Ezequiel Atacusi era el Cordero. Porque en la Biblia, yo me tengo que guiar a la Biblia. Yo no me voy a guiar a lo que me va a enseñar un hermano o lo que yo enseño. Existe solo un Cordero inmolado. La palabra inmolado significa degollado, degollado,
o sacrificado, muerto, porque cuando una persona sacrifica a un animal está sacrificando, matando, degollando. Esta es la palabra que significa inmolado. Ahora, ¿dónde fue inmolado este cordero? En la cruz. En una cruz. Ya. ¿Por qué el cordero tenía que ser inmolado en la cruz? Libro de Isaías. Isaías, vamos a agarrar 53, versículo 1 al 12. Aquí habla la historia de Isaías. Está profetizando que iba a venir un varón, no iba a abrir su boca, como cordero, iba a ser llevado al matadero. Ahí habla de cordero. Lo iban a golpear, lo iban a hacer de todo. Y este cordero en su cuerpo, en la cruz, llevaría nuestros pecados. Y él oraría por los transgresores y Jehová, porque ahí dice la Biblia, lo pondría su sangre por expiación de nuestros pecados. Este cordero que hablaba Isaías 53, voy a ver, de repente me estoy equivocando. Isaías 53, muy bien, 1 al 12. Este cordero que hablaba Isaías, que ya estaba profetizado en Gólgata, estaba profetizado que alguien iba a morir por lo bueno, por lo malo, se iba a dar por los transgresores. En Gólgata, sitio, viene un varón donde es crucificado para cumplir la profecía del profeta Isaías. Y este varón es el que fue inmolado, quien llevó en su cuerpo el pecado de todas las personas que se arrepienten. Ahora que los israelitas y por allá, que yo vivo en Trujillo, diga que el cordero inmolado es Ezequiel atacó Gamonal, Ezequiel ha tenido que llegar a la cruz, no morir en una clínica. Este cordero murió en una cruz y no solamente cumple la profecía del cordero, cumple otra profecía. La carta de Moisés cumple la profecía de la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenía que ser levantado el Hijo del Hombre en un madero de la cruz. Este Hijo del Hombre está representando al Cordero inmolado. Este Cordero inmolado viene de lo alto. Primero vamos a hablar así en lo que es la carta de Apocalipsis. ¿Quién es el que lo abre? Antes que se haga carne, hueso, el verbo estaba con Dios, su nombre es el verbo. San Juan 1.1. Juan 1.1. Esto también lo escribe el mismo Juan. Juan escribe la primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan. Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, escribe también esto. Juan 1.14. En el principio era el verbo, principio. ¿Principio de qué? De la creación divina del Altísimo Dios. Dios al principio crea la luz, dice Génesis. No era el sol, no era la luna. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, hágase la luz. Jesús, cuando vino acá a la tierra, estaba predicando hace 2000 años atrás, dijo, yo soy, San Juan 8:32, yo soy la luz de este mundo. Ese es el principio de la creación. Y eso también lo dice en Apocalipsis 3:14. Yo soy la luz de este mundo. Hágase la luz. Y la luz se hizo y separó Dios la luz y las tinieblas. Este varón viene a ser la luz, el principio. Aquel verbo que
que salió como decir, Dios saca una fotocopia del mismo. O sea, dice que este cordero es la imagen del mismo Dios. Por medio de este ser celestial, porque es un ser celestial, el Altísimo Dios crea todas las cosas. E incluso en Génesis, se encuentra el texto de Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre, o sea, a la materia, este es el hombre Adán, que Dios estaba creando. Desde ahí comienza la materia. Hagamos al hombre, estaban dos seres. Jehová, porque Dios le dice a Moisés, yo con mi verdadero nombre no me presenté a vuestro padre. O sea, Dios tiene su nombre y le dice, yo jamás con mi verdadero nombre no me presenté a mi padre, a vuestro padre, Abraham, a Isaac, Jacob. Yo me presenté a ellos con el nombre del todo omnipotente, poderoso, altísimo, pero con mi nombre nunca me he presentado. O sea que el nombre de Dios no es una creación, ya existía. Y le dice en Éxodo 3:15, mi nombre, o sea, el nombre de los siglos, mi nombre, bueno, en hebreo, la traducción al hebreo es Yahweh. Es Yahweh. Estas iniciales, Yahweh. Mi nombre, por eso dice, yo no me manifesté con mi nombre. Por ejemplo, en un decir, no, a mí mis amigos me conocen, algunos me dicen israelita, otros me dicen hermano, y a mí a veces de repente me dicen, ¿cómo te llamas? Y yo me digo un apelativo, porque a veces a mí me conocen como, bueno, y le digo así, pero no doy a conocer mi nombre. Y un día le digo, oye, ¿sabes qué? Mi verdadero nombre es así, este es mi nombre. Está hablando bien claro. Yo no me hice, libro de Éxodo 3:10, lee cuando Dios habla con Moisés. Dios habla con Moisés en una zarza de fuego. Moisés le dice, ¿cómo te llamas? Para yo ir a los hijos de Israel y decirle tu nombre. Entonces ahí le dice, yo soy el quien soy. Dirás así a los hijos de Israel, pero yo soy el quien soy, no es un nombre. Yo soy. Te está diciendo, yo soy el que soy desde los siglos, y el quien soy eterno para siempre. Pero no es un nombre. Ahora, si Moisés va a los hijos de Israel y le dice, yo soy, todos iban a decir, él es. Tú eres. Porque la palabra decir yo soy, como decir yo soy el eterno, yo soy esto, y hay que tener mucho cuidado. Y entonces ahí Dios, en el libro de Génesis 3:15, Génesis 3:15, voy a intentar tener un poco más de orden, pero yo predico así. Espero que puedan captar. Génesis 3:15 dice, no, perdona, Éxodo 3:15 dice, Éxodo 3:15 dice, hablarás a los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? Los hijos de Israel son las 12 tribus. O sea, de las 12 tribus de Israel había salido una descendencia. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Asaser, la tribu esas 12 tribus son los hijos de Israel. Está hablando de los hebreos, no está hablando de los gentiles. Y esto está hablando de los que estaban en la ciudad de Egipto, porque ellos estaban en Egipto. Moisés estaba en el monte de Sinaí hablando con Dios. Dios estaba en una zarza de fuego y la voz venía del cielo. Voz, porque no vio figura, solamente vio una zarza de fuego. Y la voz le hablaba. Tú vas a ir, Moisés, a sacar al pueblo que está en esclavitud, el rey, en Egipto. Y él hablaba con Dios en el monte de Sinaí. Le preguntó su nombre. Y Dios le declara
Mi nombre es este. No dice que recién me he puesto un nombre. Mi nombre que yo no les hice conocer a Abraham. Que yo no los hice conocer a... Eso está en Éxodos. Éxodos 6, 2, 3. 6, 2, 3. Mi nombre es, bueno, traducido en nuestro idioma, Jehová. Yahweh. Jehová. Con este mismo nombre, Moisés se presenta al faraón y va y le dice al faraón, dice Yahweh, que dejes ir al pueblo de Israel para que lo sirvan. Yahweh se me ha manifestado. El faraón dice, ¿quién será Yahweh? Así dice la escritura. Ociosos, vagos, sinvergüenzas y tantas palabras habrá dicho. Y le dio una orden de hacer más ladrillos. Y Moisés se presentó al pueblo de Israel. Se presentó al pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Eso está en Éxodo 7:1, también fue constituido por Dios. El nombre de Dios es Yahweh antes que exista Adán. Y acá hay algo que dice, hagamos al hombre, a la materia. Cuando Dios crea la materia, el verbo, Jehová, su hijo se llama el verbo, porque de Jehová salió el verbo, la luz del mundo. La luz del mundo, porque Él es la luz del mundo. Ellos dos, cuando crean al hombre, no eran de carne y hueso, eran seres celestiales. Dos seres celestiales crean al hombre a su imagen, a su semejanza, o sea, igual que el Padre, igual que el Hijo. Crean al hombre, a la materia. Primero Dios, vamos a hablar así para entender, Dios crea, digamos, el planeta Tierra. Comienza a separar el aire, los vientos, el de esto, crea los animales. Hay tres clases de animales, ¿no? Anfibio, terrestre, animales anfibios del agua, ¿no? Terrestres y animales del aire, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tiene su nombre también. Ya, animales del aire, que vuelan en el aire. Pero Dios le ordena al mar. Al mar le dice, produce animales, y el mar produce. No sé cómo producirá, pero Dios ordena al mar. Y el mar produce animales. Eso dice, ¿qué dice? Hay que leer. Le dice a la tierra, produce la tierra animales, y la tierra produce. Dios hablaba y la tierra hacía. Procreaba. De ahí crea Dios a las plantas según sus... Dios hace brotar de la planta, que de la tierra salgan plantas, y salían plantas, brotaban. Poder de Dios. Es como Jesús. Le dan 5 pescados, y creo que eran 5 pescados, no, y 2 panes. Ora Jesús y se multiplica. Y 5.000 hombres comieron. Ese es el poder de Dios. Jesús no fue a una cocina a cocinar, no trajo, no había nada ahí. Entonces Dios ora y multiplica los panes, ¿cómo será, no? Así Dios ha hecho su creación. Dios es poderoso. Si multiplicó panes, si multiplicó pescados de la nada, porque no había nada, solamente había creo que dos pescados y 2 panes, lo ora, traigan su canasta y comienzan a sacar pan, incluso hasta sobró 12 canastas. En esto también, por ejemplo, en la creación se ve, porque es una creación cuando Jesús había resucitado, dice que los apóstoles estaban metiendo las redes a la mar y no había ningún pescado, dice que estaban pesque nada por la orilla porque no había pescados.
Se acerca a Jesús y le dice, metan de nuevo las redes. Pero Señor, le dice, pero todo el día estamos metiendo la red y no hay ningún pescado, ya no hay nada ya. Mete, dice. Bueno, maestro, si tú lo dices, mete las redes y comienzan a sacar como 153 pescados de la nada. Ese es Dios, poderoso. Poderoso ese Dios. Ese Dios. Muestra su poder, pues es Dios. Por eso el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se la pan. Él podía hacerlo pan. Pero no entró a la tentación. Y dice, no solo de pan vive el hombre, también el hombre vive de las palabras que salen de la boca de Dios. Bueno, aquí le revela su nombre. Yo no me hice conocer, dice en Éxodo, a vuestro Padre con mi propio nombre. Yo no les he dado de conocer. Y dirás a los hijos de Israel por memoria eterna, perpetua, por los siglos, mi nombre es Yahweh, mi nombre es Jehová. Eternamente inquebrantable, porque ese nombre ya existía, su nombre, él es su nombre desde... Si Él es eterno, dice que no, Dios, el Altísimo Dios, es eterno. No tiene principio ni fin, pero sí la luz del mundo tiene principio. Dice, hágase la luz. Por si acaso no era el sol, ¿eh? Porque después del cuarto día o al quinto día, Dios recién crea el sol. La lumbrera mayor y la lumbrera menor, y crea las estrellas para alumbrar el día y la noche. Dios recién crea ahí, para alumbrar el oriente, el occidente. Eso es desde el comienzo. Dios crea los mares del oriente, el occidente, el norte, el sur. Dios crea los dos grandes hemisferios. Eso desde el comienzo, porque Dios es el creador de toda la tierra. Crea el norte, el sur, el este y el oeste. Este verbo, esta esencia divina, para manifestarse a la humanidad en el vientre de una mujer llamada María, crea un cuerpo para poderse manifestar. El verbo hace carne, hace un templo para poderse manifestar como hombre, para poder sentir. El cuerpo no descendió del cielo, el cuerpo fue de la sangre de María, la sangre real que tenía María, la sangre de David. Tomó Dios el verbo, y de su descendencia, de su simiente, de David, de Abraham, de la sangre que es simiente, toma esa célula para formar al Cordero de Dios, para formar un cuerpo y llegar a la cruz. Llegar a la cruz en un cuerpo. O sea que el que llega al cuerpo es la materia, y el que estaba dentro del cuerpo, el verbo de Dios. Y el verbo de Dios nadie lo mata, porque el verbo de Dios es eterno. Sí mataron al cuerpo creado. El cuerpo fue una creación porque el cuerpo no existía. ¿Están comprendiendo? El cuerpo no existía. Pasaron primera generación, un juicio grande que viene con el diluvio. Otro juicio grande fue Sodoma y Gomorra. Han habido muchos juicios, mucho tiempo de Abraham, hubo hambre, todo eso, pero juicios grandes han sido dos. El pueblo se corrompió, el pueblo de Israel se apartó. Las 12 tribus se apartaron en el tiempo de Salomón. Lastimosamente Salomón tenía grande sabiduría, que Dios le había puesto, pero aún con sabiduría, con ese entendimiento, todo se descarrea de Dios. Sus pecados de tener muchas mujeres, sus pecados que comete, el más grande es dejar que en Jerusalén, donde él había construido para la casa de Dios, dejar vivir a sus mujeres y que sus mujeres traigan sus dioses. Y como Salomón ya era anciano, comenzó a hacer incenso para sus dioses. Ahí Dios dijo, y hasta acá nomás, Salomón, ya te soporté demasiado. Le quitó 10 tribus y media, y por amor a David, no por amor a él, por amor a David,
se quedó con una tribu y media, y las 10 tribus y media fueron esparcidas. De ahí fueron esparcidas el pueblo de Israel. ¿Y qué resulta? Que también, aparte de eso, muere Salomón y entra su hijo a gobernar, pero no conforme a la voluntad de Dios. El pueblo se levanta, cometen pecado, fornicación, y se va a entrar a las idolatrías, y ahí viene historia que Dios también abandona al pueblo. Esas son historias. Entonces aquí, pasando todo eso, el pueblo de Israel estaba perdido. Todos los israelitas, porque la misericordia de Dios, que viene el verbo de Dios, no viene por los gentiles. Wow, borré, tenía algo ahí. El verbo de Dios fue enviado para salvar a las ovejas de la casa de Israel. El verbo fue enviado para salvar a las ovejas de las 12 tribus de Israel. Él no fue enviado para salvar a los gentiles. Por eso dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a las casas de Israel y a dar su vida. Incluso cuando una mujer, no me acuerdo el pasaje bíblico, pero hay una mujer que tenía un hijo pitónico, y esta mujer se acercaba a sus discípulos, los seguía, los correteaba y quería pues ver a sus hijos sanos, porque habían visto ella muchos milagros y tenía fe. Y los discípulos se amargaron, llegaron a Jesús: Señor, sácanos esta mujer de encima, que está que nos sigue acá, nos sigue por allá. Sería una mujer espesa, pues, que si llega a Pedro y le dice: Señor, sácanos esta mujer que no está por acá, no está siguiendo por allá. Y Jesús la desprecia a la mujer. La mira y le dice: yo he venido para salvar a la casa perdida de Israel. Se lo dijo directo: yo contigo no quiero saber nada. Directo se lo dijo a la mujer. Y la mujer utiliza una palabra que Jesús a la final le salió alabando. Señor, le dice, si cuando los reyes comen de su mesa y cae el pan, las migajas, no entran los perros y comen esa migaja. Pero usted le está diciendo: considérame un perro y dame de las migajas. Hasta que Jesús voltea y le dice: nunca en Israel, o sea, no era israelita, nunca en Israel, en estas 12 tribus de Israel he encontrado tantísima fe que tú tienes. Y por su fe, Jesús se admiró. El Hijo de Dios sintió una admiración. ¿Tú sabes qué es admirar a Dios? Al Hijo de Dios. Señor, mira esta mujer, tantísima fe. Ni en nadie ni en Israel. Mujer, ¿qué cosa quieres? Él dice. Se acerca a su hijo por tu fe, o sea, por tu espíritu inmundo. Así ordenaba Jesús: sal de este cuerpo, y los demonios salían. O sea, esa mujer llega a la gracia de Dios por fe. Y hay mucho para hablar, mucho. Pero Jesús vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a salvar a esas 12 tribus. Pero como dice la Escritura, extendí mi mano, mi brazo a un pueblo rebelde. Todos los días les predicaba, les hablaba, estaba en las sinagogas, hacía sanidades y lo despreciaban. Pero un pueblo que no era su pueblo tuvo fe. Y como Dios vio esa fe, la misericordia que tenían que tener solamente la tribu de Israel. Si la tribu de Israel, miran todos, porque también hay israelitas que sí recibieron, ¿eh? Hay gente que sí han recibido, pero no todos, la mayoría no recibieron. Entonces, por esa fe que tuvieron esas mujeres de Romano y muchas personas,
la misericordia cayó a los gentiles. O sea, Dios dijo, ya no, la tribu de Israel me ha despreciado, he venido, le he mostrado la gloria, he hecho esto, he hecho el otro, y cae la misericordia a los hombres de fe. Por fe se agradó a Dios. Dice, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Bendito sea el Señor. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le mandó que os bendijese para que cada uno se convierta de su maldad. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestro padre Abraham, Isaac y sus simientes serán benditas en toda la tierra. Lamentablemente, no me acuerdo el texto donde dice lo que estoy hablando. Dios levantó a su Hijo para bendecir a la tribu de Israel, porque dice Salvador de su pueblo Israel. Eso dice que su nombre Jesús significa Salvador del pueblo de Israel. San Mateo 1:21. Dios solamente había hecho trato, no con todos los pueblos que estaban alrededor, solamente con el trato era con la simiente de las 12 tribus de Israel. Entonces Dios, estas 12 tribus se habían apartado, estaban en pecado, no había ninguno. Dios envía a su Hijo. El Hijo se hace carne y como carne comienza a amonestar, a decir a este pueblo que se había perdido, vuelvan al redil, porque Él es el pastor. Pero no quisieron volver al redil. No quisieron. Algunos sí, como otros no. No quisieron. Y también tenía que cumplirse la escritura, como ya sabían ellos, les gustaban las cosas mundanas, no les querían saber nada de Dios. Entonces se cumple la escritura que ellos mismos tenían que juntarse con los gentiles para condenar al Hijo de Dios. Eso está escrito en Salmo 2:2. El pueblo de Israel se juntaron contra los gentiles y se levantaron contra Jehová y contra su ungido. Bendito sea Dios. Ahora, este Cordero de Dios es el que desata. Es muchas cosas para explicar, la verdad. Para explicar son horas sobre horas, textos bíblicos, sobre todo textos bíblicos. Este verbo de Dios que se hace carne, Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios. Este Cordero fue inmolado conforme a la profecía de Isaías, muerto en la cruz. Y este Cordero fue el que desató en el cielo, cuando Juan lo ve, desatando los 7 libros. No hay ni una parte de la escritura que diga que Ezequiel, Atacús y Gamonal es el Cordero de Dios, que él fue inmolado y él desató arriba los 7 sellos de las escrituras. Pero por ahí, lastimosamente, hay gente que cree que Ezequiel es el Cordero de Dios. Bueno, ya murió. El destino del Cordero de Dios es llegar a la cruz. Este es el destino del Cordero de Dios que viene a la tierra a presentarse como hijo de hombre. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, que se iba a levantar un Salvador al pueblo de Israel. Y que este Salvador tenía que llevar el pecado. Por eso Isaías dice, el pecado del pueblo en su cuerpo. Pero como este pueblo lo despreció, ahora está llevando los pecados de los gentiles. Pero aún Dios, no vayas a pensar que Dios no quiere su pueblo. La Biblia en Apocalipsis dice que entre las tribus de Israel hay 12.000 señalados. O sea, Dios sigue con su pueblo, sigue. Si las tribus de Israel todavía siguen con la promesa. Por si acaso, en Apocalipsis dice que Dios tiene 12.000 señalados, preparados, vírgenes que le van a servir a Dios de las tribus de Israel. Por si acaso nosotros los gentiles no somos de la tribu de Israel. Nosotros somos un injerto
injertados por Jesucristo a las tribus de Israel, porque las tribus de Israel viene de Jacob, esos son hebreos, viene de Abraham, Isaac, Jacob. Ellos son las tribus de Israel. Ahora nosotros somos gentiles como Cornelio. Por ejemplo, había un hombre romano gentil que cayó sobre él el Espíritu Santo y sobre toda su familia. Los judíos, los israelitas naturales, dijeron que sobre los gentiles también ha de derramarse el Espíritu Santo. Si Dios está haciendo esto, ¿qué podemos hacer? Lo bautizaron en el nombre de Jesús. Pero tenéis Hechos 10, 1 hasta el 42. Si quieren leerlo como historia. En la isla de Pasmo, cuando Juan es arrebatado, ve las grandes maravillas y ve lo que iba a suceder en estos tiempos. Todas las profecías que estamos viviendo, hambre, guerra, terremoto, muerte, todo está escrito. Todo. Todo está pronosticado. No hay nada que no esté escrito, sino que a veces a nosotros nos falta mucho entender, mucho comprender lo que Dios, el Altísimo Dios Jehová, nos revela. Por ejemplo, en la Biblia, Jesús le hace una pregunta a Yeshua. Como dije ayer, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Guerra. Guerra. Guerra de naciones, de reinos entre reinos. Guerras en una casa. Jesús dijo, no pensé que he venido a poner espada a la tierra, sino he venido a poner espada. El Padre se levantará contra el Hijo contra el Padre, y el enemigo del hombre será de su propia casa. También guerras en la casa. Hermanos que odian a sus hermanas. Papá violó a la hija. Mamá aborrece a su hija, abortan. Es una guerra, es un aborto, es un asesinato. Hombres que se buscan otra mujer hacen abortar a la mujer. No, yo tengo mi mujer. Yo solamente quise, como alguno dice, ¿no? un desliz, una raya más al tigre. Algunos dicen así conchudamente, o sí, o lo decimos así, ¿no? Un momento más de placer, pero ¿por qué te has dejado embarazar? ¿Por qué no te has cuidado? Yo tengo mi mujer y mi chica, yo no. Entonces, hay que verle la manera, ya la chica acepta, se la abortan y punto. Entonces es asesinato, es guerra. La guerra es fuerte. Madres que matan a sus hijos, guerra de prostitución. Hay hombres, bueno, profesores, hombres hasta en la misma casa, que a su hija, ¿no?, de 10 años, 15 años, agarran y la violan. Es una guerra. El hombre la agarra, la fuerza, incluso hasta la pega, y hasta hay padres que han llegado a matar en violación a su propia hija, a su propio esto. Y todo eso es una guerra, un conflicto. Porque no es bonito que yo teniendo a mi hija, la viole, no es bonito. No, y mi hija no se va a dejar. ¿Qué pasa ahí cuando hay una violación? Hay un maltrato. Psicológicamente la criatura hasta se puede volver loca. Va creciendo con esa mentalidad. Mi padre abusó de mí, mi padre me violó, mi padre esto, mi padre el otro, hasta crecen pues, maldiciendo a sus padres. Si hablamos de guerra, la guerra es de nación entre nación, guerras entre la casa, guerra entre la familia, guerras por una herencia. La papá y la mamá se murieron, para mí el televisor, para mí el radio, para mí esto, para mí el otro, para mí la casa, y se comienzan a odiar entre familia, entre hermanos, entre primos, entre sobrinos. Guerras de robos. La gente roba. Para robar, ¿qué hacen? Un arma, una pistola, una pollería, un balazo, mata. Guerra. Muerte de guerra. No, el hermano está loco, muerte de guerra, está matando. Hace poco estaban robando los marcas, que dicen, ¿no?
Una niña, padre, el baboso le dispara, viendo que era una niña, tres balazos a la niña. Creo que la agarraron y está preso perpetuamente. Guerra. Guerras en la casa, guerras en la familia, guerra en la calle. Tú miras a alguien, ¿por qué me has mirado? ¿Qué haces mirándome? ¡Pum! Por la puras. Hay personas que no le puedes mirar. Le miras así, ¿qué tiene? Porque me mira mucho. Busca pleito por gusto. Y es hasta por una mirada, por un celular. Hay gente que no se deja por un celular de 100, 200 soles, muerto. Y si no tiene plata, muerto. Esa es guerra. Esa es muerte. Y la muerte, según Apocalipsis, estamos viviendo así como Sodoma y Gomorra. Según Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 8, Apocalipsis 6, 8, se habla de un jinete que sale de un caballo amarillo, caballo amarillo. Y este jinete no sale uno, salen dos jinetes. Sale la muerte y sale el infierno. Sale la muerte y el infierno. Sale dos, la muerte y sale el infierno. Sale los dos. La muerte mata y se le entrega al infierno. Mira, tremendo. Y Dios, por tanta maldad que hay, le ha dado potestad de la tercera parte de la tierra. Hay una parte que son los escogidos. Creo yo que Dios no permite que toquen a sus escogidos, porque la Biblia dijo Jesús, si no fuera por los escogidos, toda alma perecería, pero por los escogidos se acortará su tiempo. O sea, los escogidos, la muerte no le va a tocar. Dios está resguardando sus escogidos. Y a la muerte le ha dado poder sobre la gente, pero no le ha dado poder sobre sus escogidos. Una buena noticia, ¿no? Porque si mata a los escogidos, entonces Dios no va a tener escogidos, porque dice, Jesús habla y dice bien claro, si no fuera por los escogidos, toda carne perecería. O sea que Dios quiere matar a toda carne porque hay gente que no son escogidos. Pero por los escogidos Dios está aquí. Como decir, ay no mata, que se aguanta. Una vez que junta a sus escogidos, los restos no le va a interesar a Dios. Mira la parábola de Jesús, hermano. Reina, ¡ey! Bájate un poquito el volumen, un favor bien grande, ¿ya? Un poco tu volumen. Ya, disculpa. Parece discoteca. Hermano, mira, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él predicó todas estas cosas, lo habló en parábolas. Muerte y el infierno le seguían. Se le ha dado, lean, la tercera parte de la tierra. Hay una parte que Él no tiene potestad para matar. Estamos mezclados. Pero hay una parte que no tiene. Mire, incluso este virus, yo me quedo asombrado. Está matando a gente, pero hay gente que no muere. Hay niños que están matando también y hay niños que no mueren. Y me estoy recordando esta parábola que la muerte tiene potestad de matar a todos los que no son su simiente. Pero no tiene potestad de matar a las ovejas. Porque si mata a las ovejas, entonces ¿qué pueblo va a sacar Dios? Porque Dios tiene que sacar un pueblo. Sí le ha dado la potestad a la muerte y al infierno, pero ahora lo voy a explicar esto. Jesús habló. Son cosas hermosas, muchas cosas para hablar. Sí está grabando, gloria a Dios. Jesús habló
y dijo que el pastor salió a predicar, el pastor, que es Cristo, el pastor. Cuando salió a predicar, salió las semillas, semilla. La semilla es la palabra de Dios, palabra que es el Espíritu, es la palabra. Ahora, esta semilla entra por el oído. ¿Qué sucede? Dice que la semilla cayó. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Camino. Cayó en el camino. ¿Dónde más cayó? Cayó pedregales. ¿Dónde más cayó? Camino, pedregales. ¿Dónde más? Cayó en espinas. Acá hay 1, 2, 3, tercera parte. Y la cuarta parte, que viene a ser, ¿qué son? Cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Dice que cayó en el camino, escuchó, así con gozo. Pasando 5 días, nada, loco, mi plata, mi herencia, mi guete, mi vida. Y esta parábola dice que Jesús dice, vino el diablo, la palabra que estaba en su corazón, la palabra de vida que estaba ya en su cuerpo, ¡fum! Vino el diablo y ¡fra! Sacó, como decir, tú eres mío, ya salió la palabra, ya no hay vida. Y Jesús habla esa parábola. Y este que cae en el camino, no vais a pensar que cae en el camino, sino dentro del cuerpo humano. Dice que el predicador salió a predicar. Es como si yo me voy a la calle y voy a estar predicando. Y de repente hay gente que son así, que escuchan, sí, está bien. Y a los 2 minutos hay muchas personas que son así. Yo me he dado cuenta. Sí, yo lo voy a hacer, si yo voy a esto, el otro. Y después se desaniman. No, mejor no lo hago. Pero están animosos. No, yo no. Esas son esas clases de personas, digamos. Cayó en el camino. Escuchó, Jesús dice, escuchó la palabra, lo oyó con gozo, recibió la palabra, recibió el mensaje. Pero después, no. Mi vida, mujer y trago. Está bonito todo, está chévere, pero no, yo no puedo, no, ¿qué hagan los otros? Están locos, yo sigo, me muero en mi vida. Los que cayeron en pedregales, cayó la palabra en pedregales, que son gente, su corazón, son gente que tiene esta clase de corazón. Dice que saliendo el sol, como no tenía raíz, no tenían fundamento, pero sí había caído la palabra, no tenían fundamento, no tenían raíz. Sale el sol, pero no hablando del sol, este sol, sino el sol de Dios, el sol de justicia. Y se quema porque no había raíz, no había fundamento. Y si se quema la palabra, ¿qué dijo Jesús en su parábola? Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Si yo recibo la palabra, pero no he nacido de nuevo, no sigo, al toque me mata, me destruyen, al toque la palabra de Dios, la semilla que ha caído se desvanece. Sin el Espíritu de Dios, dijo Jesús, nadie va a entrar al reino de los cielos. ¡Wow! Tremendo lo que habla Jesús, ¿eh? Y el que cae en espinas, esto es lo más peligroso. Esto es lo más peligroso. Porque la palabra que cayó en las espinas, ¿quiénes son? Les voy a decir así. Las espinas es la cizaña, que van a crecer juntamente con el trigo. Estos van a oír, van a congregarse, van a predicar, van a hablar todo. Pero no es el que corre. Mira lo que habla Jesús. No es el que corre ni el que quiere.
sino del que Él tiene misericordia. Está haciendo un canje. ¿Qué vale que yo me corra? ¿Qué vale que yo quiera hacer muchas cosas? ¿Qué vale que yo sigo a predicar si Él no tiene misericordia de mí? Yo quisiera darle este texto, me quisiera acordar. ¿Sabes por qué Jesús predicaba en parábolas? Jesús predicaba en parábolas, según la Biblia, no era para salvarlos. Me van a decir que estoy loco, pero Él me ha enseñado, estoy enseñando lo que Él me ha revelado en sueños, porque esto no me lo ha revelado un hombre. Esto yo no lo he aprendido porque se me ha dado la gana de aprender. Sabemos que hay 3 clases, ahorita lo voy a hablar, hay 3 clases de hombres. Camino, esa música, Dios santo, duele la cabeza. Camino, pedregales, y el otro camino, el otro es las espinas. Estas espinas son la cizaña que está juntamente con el trigo. Que está juntamente con el trigo. Ahora, el trigo va a ser probado por la cizaña. La cizaña te va a decir, Jehová no es Dios, es Jonás. Eso ya está pasando. El trigo va a cambiar las escrituras, porque a ellos no les gustan las escrituras. La escritura dice, no te hagas imagen. Y están predicando en Bolivia, en otros países, perdóname, porque esto ya se ha cumplido la escritura. Los 10 mandamientos que trajo Ezequiel con la foto, fisonomía de Ezequiel Jonás, diciendo él es el Dios de toda la tierra. Cuando en el mandamiento dice no te hagas imagen, y Dios lo dice, lo escribo esto perpetuamente. Al poner una imagen, un retrato, ya te volviste idólatra. Y otro que estás desobedeciendo la voz divina que dijo, no te hagas imagen, que es la voz de Jehová. Te has vuelto transgresor ante Jehová. Y hay miles de israelitas, yo ya digo israelitas, digo cizañas, que están aborreciendo el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, incluso en los mandamientos que el Señor Ezequiel, bueno, porque son los mandamientos de Ezequiel, ¿no? A su manera, no sé cómo lo hizo, porque el mandamiento verdadero está en Éxodo 21 al 17. Ahí dice, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, antes llegará, también lo he grabado. Por su nombre jurará, la justicia servirá, porque vives y eres de la tierra que Jehová tu Dios te da. Santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero ¿qué han hecho estos sinvergüenzas? Esta cizaña rebelde contra Dios, porque son cizañas. Porque no son otra cosa, son cizañas. Son espinas que están junto con el trigo. Porque más poquito es el trigo. ¿Cuántos trigos habrá? Unos 100, 200, de 1.000.000. Porque el trigo siempre ha sido poquito. No ha sido mucho. Esta cizaña que he hecho, uno de los grandes pecados, grande blasfemia, a Jehová tu Dios temerás. Han puesto Jonás. Jonás, tu Dios temerás. En el Padre Nuestro, que me da pena, han cambiado y ahora oran así. Padre Jonás, yo no sé quién les ha enseñado. Padre Jonás que estás en el cielo, santificado. No dice que están en el cielo, dice Padre Jonás que estás en el cielo. No, Padre Jonás que estás en la tierra, dice. Porque ellos ya no creen que Dios está en el cielo. Santificado sea tu nombre, Jonás. Oye, eso, Señor, es una maldición, es una profecía tremenda. Es una profecía que sale la cizaña y el trigo sale de una congregación junto, y no solamente esta congregación, de muchas congregaciones. Pentecostés, mormón, todos salen ahí. La cizaña siempre se va a rebelar contra Dios, contra Jehová, contra Jesucristo, porque este es el ministerio de la cizaña. La cizaña va a tener revelaciones
revelaciones, revelación no de Jehová, sino de Satanás. Y le va a inducir a hacer cosas que para jalar la alma, incluso engañar a los escogidos. Porque el ministerio de la cizaña de Satanás es engañar a los escogidos. Ahora, los escogidos tienen promesa, pero la cizaña no tiene promesa. No tiene promesa. Y Jesús habla bien claro, el que es mi oveja oye mi voz. Y le dice a ellos, ustedes no son mis ovejas. Porque ustedes no oyen mi voz, no son mis ovejas. El pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor. Mas ustedes no son mis ovejas, dice. Ahora Jesús dice, yo he venido a dar mi vida por mis ovejas. Jesús no vino a dar su vida por la cizaña. Mira el gran misterio cuando Juan salía. Por eso yo digo, cómo Dios escondió estos ministerios. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y salieron los fariseos, los saduceos al bautizo y querían bautizarse, ¿sabe lo que le dijo Juan? Generación de víboras. ¿Sabe lo que es una víbora? O sea, le está diciendo directo generación del diablo, generación de Satanás. Es una genealogía que viene de Génesis 3:15. Ustedes piensan que con el bautizo, que yo los voy a bautizar, se van a escapar del juicio que ha de venir. El hacha está puesta sobre todo árbol. O sea, el hacha ya está puesta sobre el árbol. ¿Qué dice la Escritura cuando Jesús habla esta parábola y dice, el Hijo del Hombre salió a plantar y plantó trigo? Porque Él no planta cizaña. Él no planta cizaña, Él no planta lo malo. Plantó el trigo en el campo. Dice que los que guardaban, cuidaban el campo, se quedaron durmiendo. Y un enemigo vino de noche y plantó cizaña. O sea, en el campo que Dios había plantado el trigo, vino el otro, plantó cizaña. Vino el diablo y plantó cizaña. ¿Cómo lo planta? También está escrito en la Biblia, que eso es un gran misterio que yo me quedo asombrado. Y eso, hablar por un audio, no me van a comprender. Y yo sé que también lo que estoy hablando ahorita ni me comprenden. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Señor, le dice, vamos, agarremos nuestra hoz y cortemos a la cizaña, matemos a la cizaña, está hablando de muerte, le metemos espada, le metemos hoz, porque estaba hablando de matar. Y Jesús le dice, deja los dos que crezcan juntos, que crezca el trigo y que crezca la cizaña, déjalos. Y le preguntaba, pero Señor, ¿quién plantó? Y le da la respuesta y le dice, el que plantó el trigo, la cizaña, es el diablo. Y todas las cizañas son sus hijos. En el tiempo de la siega mandaré mis ángeles y agarrarán a la cizaña en ataos y serán lanzados en fuego. Y separaré al trigo. Mira, esa palabra, hermano, o sea que todos no somos hijos. Perdóname, hermanos, perdóname, amigos. Todos no somos hijos de Jehová. Ya, todos somos hijos, quizás. Entonces en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Satanás, le dice, hiciste esto. Yo haré una enemistad contra tu descendencia, contra tu simiente. Tu simiente le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a haber dos simientes que se van a pelear. Una simiente, un trigo creado por Dios y una simiente creada por el diablo. Y eso ha sucedido desde los siglos. Abraham, por ejemplo, tuvo un hijo según la carne y Dios no lo quiso bendecir. Y le dice, ese hijo no me vas a bendecir, yo te voy a dar un hijo. Y le dio a Isaac. El que era de la carne seguía al que era del espíritu. Y la Biblia dice en Gálatas, los que son de la carne no entran al reino de los cielos. Si quieren léelo. Gálatas 4, 25, 26, 27, 28, hasta 32.
Incluso ahí dice, nosotros no somos de la carne, sino somos del Espíritu, así como Isaac. Y somos herederos de la promesa. Y de los que son de la carne, ¿a dónde se van? Tremendo, hermanos. Cuando Jesús habla del trigo, que será guardado el trigo, que no metan su go porque pueden dañar al trigo. O sea que dañar, Dios tiene que cuidar al trigo. Porque a esta muerte se le ha dado la tercera parte de matar. O sea que lo que está sucediendo ahorita es que está matando a su propia descendencia. Está destruyendo a su propia descendencia. No me crea, no me crea. Pero Dios no permite que toque a sus ovejas, al trigo. El trigo para Dios es el máximo tesoro que existe. Pero este trigo puede perder la salvación si sigue los caminos de la cizaña. Porque el trigo dice que puede ser engañado, los escogidos. ¿Por qué no viene la destrucción directamente? Porque Cristo lo profetiza, dice, si no fuera por los escogidos, toda carne perecería. Por causa de los escogidos, se acortará el tiempo. Y esta profecía se cumple cuando Jesús predica y dice, uno cayó en el camino, otro cayó en el pedregal y otro cayó en la esquina. 3 clases de hombres que su corazón es perverso y cae el trigo. Dice que el trigo, cuando la palabra cae en el trigo, dice que el trigo es buena tierra. Buena tierra. Cae la semilla en su corazón, estos comienzan a hacer frutos, comienzan a, mediante Dios, porque Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer, buenos frutos, buena obra, hombres de caridad, hombres de amor, ya esos están destinados, ¿ya? Y es buena tierra, y esto de acá, el trigo, el camino, los hombres pedregales, no son buena tierra, no sirven. No sirven, solamente es buena tierra. Oye, ahora Jesús, ¿por qué predicaba en parábolas? Vamos a ver si lo encuentro este texto, así voy hablando. Jesús predicaba en parábolas para que ellos viendo no vean, escuchando no escuchen, para que hablando no hablen, para que no se convierta y yo lo sane, dijo Jesús. Jesús está hablando eso. Porque para ellos no es el reino de los cielos. Por eso les hablaba en parábolas. Y después les traducía las parábolas. Y yo les traduzco a ustedes la parábola que para ustedes es el reino de los cielos. Es una diferencia tremenda. Tremendo. Tremenda su parábola. Tremendo, tremendo. Jesús directo, estas cosas lo ha hablado en parábolas. Y en las parábolas, a ver, vamos a ver lo que dice acá. Acá está una de las parábolas de Jesús. Todo lo bien dice, de la manera que se cumple de lo que el profeta Isaías dijo, oiréis y entenderéis y viendo no miraréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan, para no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y de corazón me entienden y se conviertan y yo los sane. Acá habla en parábola, ¿eh? Más bienaventurados vosotros ojos que ven y vuestros oídos que oyen. Bendito sea el Señor. Pero hay un texto bíblico, este se me ha venido a la mente de años que lo he leído. Ahí dice, pero hay un texto bíblico que dice bien claro, escudriñando, si lo busco me voy a demorar, me voy a salir del tema. Como dice ahí, miraron con sus ojos, miraron con sus oídos y los cegó para que no se conviertan y se salen. Bienaventurados ustedes, usted está hablando, unos están ciegos, otros están mudos, pero bienaventurados ustedes que sus ojos ven, que sus oídos escuchan. Entonces hay uno que es bienaventurado y otro que no es bienaventurado. Tremendo.
trigo y cizaña. Y ahora Jesús también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Pero Señor, en tu nombre boté demonio, en tu nombre hice milagro, en tu nombre hice esto, en tu nombre prediqué. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, apártate de mí, maldito, dice, maldito. Oye, Jesús podría decir a su hijo maldito. Apártate de mí, malditos obreros de iniquidad, de maldad. Caín y Abel. En Caín y Abel hay dos descendencias, el trigo y la cizaña. En el vientre de la mujer de Isaac, que nace Jacob y nace Esaú, uno era para que iba a llevar la bendición y el otro no iba a llevar una bendición terrenal. Pero eran dos pueblos. El mayor aborrecía al menor. Uno nació por el espíritu y el otro por la carne. ¿Qué es esto? Cizaña y trigo. En estos tiempos Dios está hablando bien claro, Jesús. No va a permitir que el trigo sufra. Al trigo lo va a cuidar como la niña de sus ojos. Toda esta plaga que están viniendo, es una advertencia que ya el trigo se está inclinando y en otros sitios se están arrodillando, Señor, están clamando, acuérdate de nosotros, mire estas plagas, mire esto. Y Dios tiene que escuchar el clamor de su pueblo nuevamente. Bienaventurados todos los que oran y se lloran y dicen, Jehová, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? Y dice que en el tiempo de angustia, en el tiempo malo, que el pueblo de Dios se arrodilla y comienzan a clamar, entonces Dios va a cumplir una gran profecía. Va a levantar a dos olivos. Estos dos olivos van a ser levantados para sacar a los escogidos. ¿Sacarlo de qué? De la cizaña va a separarse el trigo. Viene el tiempo de la siega, el tiempo de cegar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, mira, el campo ya está para la cosecha. Pero no está hablando de un campo terrenal, sino la cosecha del hombre. Cosechar. ¿Viene a cosechar qué? A sacar lo bueno y sacar lo malo. Cuando saquen estos dos profetas las cosas buenas, recién todo el trigo, así como en el tiempo de Moisés, Dios tiene que dar de comer. Eso está escrito. Extenderá Dios Jehová en el desierto. De nuevo las profecías, tremendo. Dios tiene que dar de beber agua. Dios va a dar del cielo de comer. Dios va a mostrar sus maravillas, sus grandes obras, porque esto, para sacarlo Dios de este pueblo, no lo va a sacar con prédica. Yendo en casa, estar tocando, pararte en una esquina, pero no. Tiene que venir con poder. Sacarnos de Satanás y sacarnos, reunirnos. Y para que nos reúna, sí tiene que ese hombre tener poderes hasta de darnos de comer de la nada. Así como lo hizo Jesús, como lo hizo Moisés. Eso tiene que suceder. Por eso dice la Escritura, los impíos tendrán hambre. Mira, habla de los impíos, pero mis hijos tendrán que comer. Y hará diferencia Dios entre lo que les sirve entre sus escogidos y lo que no les sirve. Eso está escrito en la Biblia. Pero se tiene que cumplir esto. Y esto no se ha cumplido. Apocalipsis 11:3 al 9. Porque si no se cumple esta profecía, no hay nadie quien saque y forme la santa ciudad. Así como estamos ahorita, uno por un lado, otro por otro lado, estamos llorando por ahí, clamando así. Llega la marca de la bestia, ahorita dice, se decreta la marca de la bestia, pónganse, todos caemos. Millones van a caer, se van a dejar poder fácilmente. Pero Dios prometió que en los últimos días, en los últimos tiempos, según Malaquías, Dios levantaría al profeta Elías. Es una profecía que no quiero hablar. Y Elías no era cualquier profeta. Yo estudié su historia.
Yo no creo que el mundo soporte, es un profeta tremendo. Tremendo, tremendo. Ese profeta iba a matar, le llamaban la peste de Israel. Su nombre era la peste de Israel. Conocido como el gran varón de Dios. Si 50 soldados salían, solamente pues eres por orgulloso, eres tú, Elías. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. ¡Fua! Lo calcinaba. Y yo me pongo a pensar, si Malaquías 4:6 se cumple, que dice que antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, mandará el profeta Elías. Así como está este mundo, para que el mundo deje de pecar, la gente deje de pecar y tema verdaderamente, es necesario. Es necesario. Porque si la gente viene así como Moisés, bueno, oye, ¿por qué esto? No tiene que haber alguien que meta voz así para que la gente se conmueve y sirva a Dios. Porque eso es lo que necesita la gente. Ese necesita el mundo. Y en Malaquías dice 4:6, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Jehová enviaría al profeta Elías. Dios tiene que cumplir esto. Dios tiene que cumplir esto. Y aparte de Elías, tiene que levantar otro profeta más, porque son 2 profetas. Si no me equivoco, puede ser el mismo profeta Moisés, porque Moisés y Jesús hablaron en el monte de las Olivas. Pero tiene que levantarse. Y ahora Elías tiene que restaurar el altar de 12 piedras. Él tiene que restaurar y presentarse estos baales que están acá en el Perú, en el mundo entero. Él tiene que presentar así. Digamos, ¿quién es Jehová? Jonás, porque él va a decir en directo. O Jehová, hagamos holocausto. Porque este se va con reto. Este no es cualquier profeta. Este profeta se va con reto. Este reta. Este viene a retar y encima, después de retar, ¿sabe qué hizo? Esto es una historia muy hermosa. Este profeta viene a retar. Ese profeta viene a burlarse. Se reía, se burlaba. El profeta Elías llamó, la gente lo seguía, nadie lo podía agarrar, se aparecía de un lado, de otro lado, era tremendo. Dios lo cuidaba, le daba de comer incluso hasta con los ángeles. Pero llegó un día que Dios le dijo, anda, reta al pueblo, anda, rétalos. Se fue, se paró, le dijo, ahora sabrán quién es Dios. Vamos al monte Carmelo y ofrezcamos una ofrenda. Ustedes ofrezcan su becerro, yo voy a ofrecer solo, porque yo estoy solo. Ese comienza con ministerio solo, por eso dice 2 profetas. Y Jesús mandaba a sus discípulos de 2 en 2. En 2 de Corintios dice 13:1, esta tercera vez vendré la boca de 2 o de 3 testigos. Y la Biblia dice que Dios no viene en 3, sino viene en 2. 2 ángeles que entraron a Sodoma y Gomorra. 2 querubines en el arca del pacto. 2 que mandaba Jesús, mandaba a predicar de 2 en 2. Los 2 que tenían más revelaciones en el ministerio era Jesús y era Pedro. Pedro era el que tuvo las revelaciones de Jesús. ¿Y qué le dijo? A ti te ha revelado mi Padre. O sea que Dios también hablaba con Pedro. Y ahora por la revelación que no te reveló carne ni sangre, en tu cuerpo voy a edificar yo mi iglesia. Yo me voy y tú quedas después de mí. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo pone como pastora, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. O sea que el don de Jesús lo agarra Pedro. Por si acaso, Pedro queda en vez, así como Elías, así como Moisés, Pedro queda en vez de... Por eso le dice Pedro, Sabateo, voy a agarrar a Sabateo 16. No me van a decir, este hermano ya se loqueó, me han dicho hasta fumó, ya se fumó la marihuana. Yo no sé si me he fumado la palabra de Dios, pero ahí dice, Pedro le dice, hijo de Jonás. O sea que también Jonás, su papá de Pedro, era el Todopoderoso. Bueno, hijo de Jonás, le dice, lo que tú has tenido, esta revelación, o sea, de alaba a Dios.
¿quién soy yo? Mi Padre te lo ha revelado, bienaventurado. Y Jesús le dice, y sobre tu cuerpo edificaré mi iglesia. Y ya no serás llamado Pedro, sino piedra. Y Jesús es piedra. Le está dando su nombre. Lo está cambiando de Pedro a piedra. Y Cristo es la piedra. Entonces le está dejando como representante. Y mira, después le dice, cuando resucita Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Qué bonito, qué lindo. Un día como quisiera haber estado con él. Escuchar sus palabras. Bueno, pues, solo Dios sabe por qué. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le está diciendo directo, tú te quedas en vez de mí. Tú te vas a quedar en vez de mí. Yo en ti voy a edificar mi iglesia. Tú ahora vas a hacer la iglesia. La iglesia no es un esto. La iglesia es el cuerpo de quien Dios destina para este gran misterio. Y a la tercera le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya se sintió incómodo. Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes si te amo o no te amo. Pero apacienta mis ovejas. Qué hermoso, qué hermoso. Eso está escrito, no me acuerdo del texto bíblico. Y le puso el nombre, y le dijo, tú serás piedra. Y según la Biblia, Jesús era piedra. Le estaba diciendo, tú quedas después de mí. Tú sigues el ministerio. En ti voy a estar yo. Yo voy a ser contigo y tú vas a ser conmigo. Pero Pedro no era Jesús, pues. Como ahora que dice que Ezequiel murió y ahora Jonás, ahora los dos son, eso no está escrito, pues. Ya están hablando tonterías. Están hablando fábula, pues. Porque el nombre de Jehová es eterno. Y nadie puede cambiar ese nombre. Ese nombre es existente antes que el hombre sea creado. Cuando estos dos profetas vengan, bendito sea Jehová, un día mamá, dichosos esos hombres que han visto al Cordero de Dios. Y todavía qué tiempo me tocó vivir, ver todas estas desgracias. Estos son los dos olivos. Son dos olivos, dos hijos de aceite. O sea, son dos ungidos que van a tener grande sabiduría, grande conocimiento, que ningún hombre va a poder contra tremendo conocimiento, con grande sabiduría. Y aparte de ser hijos de aceite, esto ya estaba escrito en Zacarías. En Zacarías ve una visión y ve dos ramitas. Las ramas que había hecho Moisés, desde Moisés ya vienen estas ramas. Uno con fruto y uno sin fruto. Y el ángel le dice, Zacarías, ¿no comprendes eso? ¿Qué significa eso? Esos dos ramitas de olivos son los dos olivos, los dos hijos de aceite. Y en la Biblia, en las escrituras de Daniel, abarca a dos ángeles que están delante de Dios. Uno se llama Gabriel. Pasa mi corazón, Señor. No permitas que llore, Padre. Y el otro se llama Miguel. Perdona mis iniquidades, mi corazón se ha abierto, Señor. Perdona mis pecados. No rechaces el corazón contrito y humillado. Estos dos ángeles que están delante de Dios es Gabriel y Miguel, que están delante del Verbo. Y uno de ellos, en el cielo se llama Miguel, el gran príncipe, y en la tierra se llama Moisés. El otro se llama Miguel, pero en la tierra se llama Elías. Estos dos es lo que dice Daniel 12:1. Y en aquellos últimos tiempos, en tiempos de angustia, como ya estamos ahorita, y quizás de repente esto pase y va a haber otra angustia más, Dios va a levantar a Miguel, vuestro príncipe. Y Gabriel dice en las cartas de verdad, ninguno
entre los príncipes me ha ayudado, solo a Miguel, Miguel vuestro príncipe es. Y eso está escrito en la carta de esto. Y ahora, este Miguel no es el verbo. En Daniel, en el libro de Judas 9, dice, cuando él viene a pelear por el cuerpo de Moisés, Satanás se enfrenta a él nuevamente. Allí hubo un enfrentamiento, y en el cielo también Apocalipsis hubo otro enfrentamiento con Miguel. Y ahí se enfrenta peleando por el cuerpo de Moisés. Y él no le dijo, vete demonio, te reprendo espíritu inmundo, no dijo. Él utiliza y dice esta palabra, el Señor te reprenda. Él no es el Señor. Está hablando bien claro, no echó palabras de maldición y le dijo, el Señor, no dice yo te reprendo, el Señor te reprenda. Léela Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Jesús nunca dijo el Señor te reprenda. Jesús ordenaba y decía, directamente lo ordenaba al diablo, sal de este cuerpo, porque él es el mismo Señor. Pero este ángel sí utiliza esta palabra maravillosa, que el Señor te reprenda. Y muchos dicen que este ángel era el mismo verbo. Por si acaso, cuando el verbo se hizo carne, el cuerpo se llamó Yeshua. Y Yeshua, San Mateo 17, bendito sea Dios, al 6, dice que Jesús oraba bajo la nube de Dios y se le apareció Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Elías y Moisés hablaban, eran tres personajes. Elías, y Jesús le dijo, no digas a nadie la visión que has visto. Elías, Moisés me ha visto a mí con ellos hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado. O sea, yo resucite y recién vas a hablar la visión. Ahora, hace comprender esto. Cuando Jesús resucita, a su lado derecho, en su cabeza, y a sus pies, eso está escrito. No pensaba dar estos estudios, por yo que no pensaba hablar esto, por eso me he puesto a llorar, porque esto no es un juego. No sé, ya abrió mi boca, ya un poco le voy a enseñar, ya abrió mi boca. Se puso a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Dos ángeles, donde estaba Jesús, se miraban cara a cara. Esos son los dos querubines que representa al arca del pacto. Estando los dos querubines, bajaba Dios, Yeshua, bajaba en espíritu y hablaba con Moisés, cuando era el verbo de Dios. Por eso bajaba y dentro de esa arca de Moisés estaban los 10 mandamientos, de 2 tablas de piedra, que era el pacto de Dios, y estaban los 5 libros de Moisés, confirmando las profecías que se iban a cumplir. 2, y justo cuando Jesús se está yendo al cielo, y no escribe mal los discípulos, dice que 2 varones con vestimentas resplandecientes, que no es Jesús, 2 varones, dijeron, varones de Galileas, ¿qué estáis mirando al cielo? Y ellos profetizan, este Jesús que ustedes ven subir al cielo, así va a venir. Eso no es profetización de ningún hombre, son profetización de 2 ángeles que se aparecieron. 2 varones vestidos con vestimenta más. Ahora, estos 2 varones, bendito Dios, en el tiempo de Abraham, y acá dejo porque esto es mucho más que hablar. Yo sé que muchos no van a comprender. Sea tu voluntad, Señor. Se presentan 3 ángeles enviados por Dios. Se presenta, directo lo voy a decir, el verbo de Dios. Se presenta Gabriel y se presenta Miguel, el gran príncipe de Dios.
Gabriel y Miguel son los que se van a Sodoma y Gomorra y Abraham se queda hablando con el verbo de Dios. Y por eso le dice, el Señor de toda la tierra mataría juntamente al justo, Abraham. Le está hablando el Señor, porque Él es el Señor de toda la tierra. Si en esa ciudad habrán 50 y Dios, porque el Padre no tiene fisonomía humana de ángel, el Padre es espíritu, nadie lo ha visto. Pero Jesús que dijo, Abraham vio uno de mis días y se gozó. Con esto termino el estudio. Abraham me vio uno de mis días y se gozó. Y Abraham le dice, el Señor, Él es Señor, puesto por el Padre, Él es Señor, Señor y Cristo. Él es Señor sentado a la diestra del Padre. Él es este ángel, no solamente anduvo con Abraham, anduvo con Moisés, para que sepan. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, hinca la roca, que la roca saldrá agua. Según Corintios 10:4 dice, la roca era Cristo. Cristo estaba con Moisés. Se introdujo a la roca y al hincar es como si le hubiera hincado su costilla. Bueno, esto es lo que Dios me hizo entender. Y le sale agua. Y es lo mismo que cuando el soldado le hinca su costilla, le sale agua y sangre. Y la roca que le seguía, o sea, que le seguía a Moisés, que andaba con Moisés, era el mismo, era Cristo. Pero Cristo le seguía en espíritu. Y Cristo le seguía a Moisés. Y Dios dijo, he enviado a mi ángel, y no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestras iniquidades. Bendito sea Dios. A Abraham se presentan los tres. Y Abraham le dice, se arrodilla ante Él. Porque él no se puede arrodillar ante un ángel. Está prohibido arrodillarse a los ángeles, a los arcángeles. Solamente se puede arrodillar ante el Hijo de Dios, porque es así como honramos al Padre, tenemos que honrar al Hijo. El Señor de toda la tierra será injusto de matar 50, si hubiera 50, no, 30, no, 20, no, 10, y se desapareció. Era un ser divino. Se desapareció Abraham. Se habrá ido gozoso, alegre, feliz. Se ha manifestado el Hijo. ¿Qué habrá hecho? Y Jesús lo vuelve a repetir. Abraham vio uno de mis días y se gozó. Yo solamente le digo, hermanos, esta es la última profecía. Después de estos dos, que va a durar 3 años y medio, entra la profecía del diablo. Después el diablo tiene que reinar. Ahora, si Jonás le quiere quitar el trono, porque dice que él se va a sentar en el trono a reinar, entonces le tendría que quitar el trono a Satanás. Porque el que va a reinar en esta tierra va a ser el diablo. Él se va a sentar en el trono de Israel. Se va a hacer pasar como el Hijo de Dios. 3 años y medio él va a recibir poder grandes señales, grandes virtudes. Va a sellar a toda la humanidad. Va a sellar a toda la humanidad después de haber matado a los 2 profetas de Dios. Porque estos 2 profetas vienen a morir. Y su asesino no va a ser cualquier persona. Su asesino va a ser el mismo Lucifer, transformado también de repente en cuerpo humano. El mismo Lucifer. Lo va a matar el mismo Lucifer. Y cuando la gente vea eso, todos los moradores de la tierra se van a mandar dones unos a otros. Se van a alegrar. Tú eres más poderoso. Ellos le van a honrar a este ser, lo van a honrar como si fuera el mismo Cristo, el mismo Mesías que ha venido a libertarlos. No le van a decir que tú eres Satanás, Lucifer, no. Lo van a honrar solamente con arrodillarse y decirle, ay, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro bendito, tú has venido, así como le dicen a Ezequiel, a Tabús y a Jonás, igualito, están en la idolatría. Tú eres nuestro bendito Dios, tú eres nuestro Salvador. Y este va a mostrar poder como Elías, descender el fuego del cielo, va a comenzar a hacer milagros. Toda esa potestad le va a entregar a Dios a él, porque eso también es parte divina de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, la humanidad,
ya está perdida, como no es simiente de Dios, y ya Dios sacó a su descendencia. Y como esta simiente no cree en Dios, Él tiene que gobernar a su pueblo. Tremendo, hermanos. Tremendo, porque eso es profecía. Se ella todos con el 666 que ya se ha hecho en la tierra, la empresa Motorola. Yo estuve anunciando eso. La empresa Motorola ya están implantándose esta marca. Toda la tierra se va a implantar, todos. Y lo que no se implanta lo van a matar. Bienaventurado el que muere, pues. El que entrega su vida. Porque va a resucitar para Cristo. Y acá, 3 años y medio, una vez que ya selló, se le va a permitir, 3 años y 6 meses, se le va a permitir ir contra la santa ciudad. Va a haber una santa ciudad donde van a estar los santos. Y él va a pisar la ciudad amada con su ejército. Y cuando él pise la ciudad amada con su ejército, recién se presenta el Cordero con sus millares de ángeles a pelear. Y esa es la tercera guerra mundial, hermanos. La tercera, las bombas, las químicas, todo lo que se está esparciendo en todos los lugares. No vayan a pensar que solamente es para pelear con los hombres. Satanás está haciendo todo esto para pelear con el Cristo glorioso que viene en lo alto. Cuando Cristo glorioso venga de los altos, todas esas bombas van a ser dirigidas a Jesucristo. Tremendo va a ser la lucha, la batalla. Una ciencia divina del cielo con la tierra. Esas bombas atómicas, Hiroshima, Hiroshima, que están siendo guardadas, reservadas, el planeta Tierra no va a ser destruido. Porque Jesús dijo, cielo, tierra perecerá, mas mis palabras no van a perecer. Todo tiene cumplimiento. La tercera guerra y la última guerra mundial es los ángeles del diablo y todos los sellados van a guerrear contra la iglesia. Y para guerrear con un ser divino que está del cielo, ha sido creado la ciencia humana, para pelear con la ciencia divina. Bendito sea Dios. Ese es el estudio. De repente estaré grabando otro cassette. Si les gusta, reparte. Lo voy a meter a YouTube y darme un clic para salir y la gente vea. Por si acaso, no soy yo, no soy nada. Adoren al Altísimo y que Él cumpla sus profecías. Amén.